Muy buenas tardes, prácticamente las 12 horas con algunos segundos. ¡Ah, qué puntualidad casi británica, dijeran algunos! Aunque no somos sajones, ambos somos de origen latino por las lenguas, y decían que era un sueño de Napoleón hablar de América Latina. No tengo el dato duro como para sostener la afirmación napoleónica del origen de América Latina, separada de la región sajona del río Bravo hacia arriba, pero del Bravo a la Patagonia prácticamente es latino, exceptuando algunas islas antillanas y caribeñas que son angloparlantes. No quiero dejar de agradecer a nuestros miradores, oidores, seguidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la comuna de la palabra que nos siguen desde el río Bravo hasta la Patagonia, en México, Centroamérica, Sudamérica, que allá hemos probado otros licores desde la cachaza en Brasil hasta el pisco en Perú, en Chile, los vinos tintos indudablemente, Chile, Argentina, mezcales en varios lados y sobre todo aguardientes, ¿sí? La chicha, qué sé yo. Y aquí en México que siempre se pensó que éramos charros y mariachis de tequila, porque además tiene denominación de origen el tequila, es de Tequila, Jalisco. El mezcal ha tenido sus problemas con la denominación de origen entre Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el norte, tienen otros como el Bacanora. No, si de alcoholes habláramos, creo que tendríamos horas y horas para hablar. No quiero dejar de saludar a nuestros colegas del otro lado del charco, en París, en Praga, en Madrid, en el País Vasco, en Italia, que nos siguen regularmente. Y no quiero dejar de reiterar la invitación a muchos de nuestros seguidores para que se suscriban los que no lo hayan hecho a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y que también se suscriban quienes no lo han hecho a nuestro canal de Spotify para el podcast, porque se sube como podcast y además como video. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más, un mes más, un año ya pasó más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y aún pende como una deuda histórica la mentira histórica que fue inventada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, desmentida ya oficialmente por el gobierno en turno de Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo aún no tenemos claro qué pasó, y mucho menos la aplicación de la justicia transicional para las víctimas directas e indirectas de este suceso. Sabemos que México ha sido azotado por la pandemia y epidemia de COVID, pero también por la violencia estructural que no se reduce a los 43 jóvenes de Ayotzinapa, aunque en el gobierno crean que nada más aclarando eso se va precisando el asunto. Creemos que tenemos más de 100,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos por esta pandemia o epidemia llamada violencia estructural en México. No quiero por ello dejar de recordar, mientras no tengamos claro, seguiremos demandando la verdad histórica como una demanda de justicia, paz y dignidad, dijera nuestro amigo el poeta Javier Cecilia Sardaña. No quiero tampoco dejar de enviar, en el caso de desapariciones forzadas, un saludo fraterno a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años y asesinado en el lugar de los hechos su pareja sentimental. Creemos que también debe aclararse el asunto de los desaparecidos, ¿sí? De
que trascienden a los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero que los incluyen. Por ello es que le decimos a Angélica, como cada semana hacemos, no está sola y seguimos demandando junto con ella la presentación con vida de los desaparecidos y si tienen la verdad de los hechos, la presentación de esta verosímil y creíble. El día de hoy no quiero dejar de agradecer a nuestro buen colega Dani Urpin, popularmente así conocido, aunque pudiera ser Dani Urpan, pero bueno, esos son galicismos que en este momento no caben. Y vamos a hablar de un tema algo usual para algunos, el mezcal. ¿Qué es el mezcal? Es una bebida hecha en este país, en algunos otros, con variantes entre Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el Estado de México y algunos otros hoy ya ocupan el lugar que debió haber ocupado desde antes porque inicialmente fue el tequila. México fue conocido mundialmente por Acapulco y por el tequila. Sin embargo, hoy el mezcal ocupa uno de los lugares cimeros en el reconocimiento de la bebida espirituosa en este país, además del histórico pulque, que es otra tradición prehispánica prácticamente para algunos, en realidad datos van de un lado a otro, y hablar no solo de una exposición artística que el propio Dani Urpin ha realizado, denominada Los 12 Apóstoles del Mezcal. Como no eran 13, ya no nos podemos incluir otros, pero amantes del mezcal habemos desde y ya después el mismo Dani nos presentará las ediciones especiales del mezcal del cónsul, por aquello de un trabajo que se llama Bajo el Volcán, de un escritor que vivió acá en Morelos, también en Cuauhnáhuac, escribía él en su famoso libro Bajo el Volcán, Malcolm Lowry, que este 2 de noviembre se realizó un homenaje a Malcolm Lowry, me tocó participar en alguno, hace muchos ayeres, fusilándole un título a un colega peruano, José Santos Chocano, que escribió un poema llamado Los 12 Apóstoles del Mezcal. Pero ese José Santos Chocano es otra historia porque se peleó con los de izquierda en Perú y era de muy derecha el hombre. Pero bueno, le dedicó su poema al Popo y Alista y Bajo el Volcán del Popocatépetl. Malcolm Lowry escribió su Bajo el Volcán y uno de los personajes principales es precisamente el cónsul. Ya nos hablará Dani Urpin de los 12 apóstoles del mezcal, y no quiero dejar de lanzarle una pregunta. Yo sé que él es de origen franchute, aunque él no sea franchute, él es francés, pero es mexicano. Porque como dijera Chabela Vargas, a los mexicanos se nos da por nacer donde se nos hinchen los tanates. Así dijo Chabela Vargas. Y seguramente Dani Urpin considerará válida esta afirmación. A él se le da el derecho de nacer donde se le hinchen esos y ser mexicano y mezcalero y además artesano en la producción editorial. Es decir, es todo un gran personaje acá en Morelos, el buen Dani Urpin. Pero si no lo dejo hablar, ¿para qué lo invito? Dani, muchas gracias por aceptar la invitación, por participar y porque alguien desde Francia se interesa por estas cosas, cuando ya llevas 20 años acá en México, desde luego. Adelante, Dani, y muchas gracias. Muy bien, pues gracias Enrique por la invitación. Es un honor estar en el programa y pues tomar tiempo para compartir, intercambiar ideas, opiniones. Y bueno, pues México es un gran país, es un país con una riqueza cultural enorme, con gente muy valiosa. Por eso yo sigo viviendo aquí, yo creo, me hice grandes amigos aquí, pero también es un país muy complejo, ¿no? Y con muchos problemas y ojalá se logren resolver algún día. Pero bueno, pues el ser humano también es un ser complejo y ahí se refleja, ¿no? Aquí en este gran país. Y bueno, como bien lo mencionas, yo llevo 20 años aquí
Y aparte de haber enseñado matemáticas en la escuela francesa, en el Liceo Franco-Mexicano, en la escuela Molière que está en Cuernavaca, pues me he dedicado casi desde mi llegada a México en el ámbito cultural. Yo también tengo una formación de fotógrafo, entonces he participado en muchas exposiciones de fotografía. Hace 13 años creamos esta maravillosa editorial que se llama La Cartonera, que para los que no la conocen es muy sencillo, es una editorial artesanal porque hacemos libros usando cartón que recuperamos y publicamos literatura de varios lados, de México, pero no nada más, también hay escritores de diferentes países, en general en ediciones bilingües. Y bueno, es un proyecto que llevamos desde hace varios años, han participado muchos artistas de Cuernavaca, porque como se puede ver, las portadas vienen pintadas, cada una por alguien, entonces cada portada es única. Y entonces tenemos un montón de amigos, de artistas, de colaboradores que vienen al taller a trabajar con los libros. Y también me interesa mucho el mezcal, un poco la temática de hoy. Y yo soy como Obelix de Asterix. Yo caí en el mezcal casi como Obelix que cayó en la poción mágica, por eso es tan fuerte y no necesita tomar la poción mágica para pelearse contra los romanos. Pues yo ya caí en el mezcal hace muchos años y es una bebida que me intrigó, que me inspiró, que me pareció realmente un tema muy interesante en términos culturales, pero también gustativos, obviamente, y retomaremos ese punto. Y bueno, ya llevo varios años en este ámbito. Y eso vino casi un poco de casualidad. Bueno, yo sabía que el mezcal existía antes de venir a México, aunque lo había probado una vez en un viaje en Estados Unidos. Y lo conocía también por la novela Bajo el Volcán. Entonces, yo sabía que esa bebida era una bebida importante en México, pero no mucho más. Y después, ya una vez que vivía aquí, fui a la ciudad de Oaxaca y me enamoré de esa ciudad. O sea, me pareció una ciudad maravillosa. De hecho, a mí me encantaría poder vivir allá, pero Cuernavaca también me gusta y estoy Vaya, contento aquí. Pero entonces ya con mi relación con Oaxaca y va antes más seguido, pues ahí empecé a descubrir el mezcal más a fondo, ¿no? A probarlo, a empezar un poco a encontrar gente involucrada en el mezcal. Y pues así vino, ¿no? Con la práctica, con probar cosas y con también encontrar libros muy importantes. Uno de esos libros, la primera lectura que tuve acerca del mezcal, pues bueno, no es ese libro, porque esa es otra edición, pero es este libro que se llama Mezcalaría, de Ulises Torrentera. No sé si conocías tú ese libro. Es como un poco una de las Biblias del mezcal, porque Ulises Torrentera es un gran promotor del mezcal desde hace muchísimos años en Oaxaca, un gran conocedor, ha ido a muchísimos pueblos, conoce las regiones mezcaleras de Oaxaca y entonces, pues ese libro es muy importante porque tiene información como muy fidedigna de qué es el proceso del mezcal, cuál es su historia, etc. Y después me topé con ese libro, que ese libro es de un maestro, Cornelio Monterrosas, que tienen una como cooperativa de productores de mezcal. Y ese libro lo conseguí como por el 2005. Y bueno, pues después de eso ya vieron otras lecturas y mi gusto por indagar cada vez más, ¿no? En esa bebida y tratar de practicar también con los actores del mezcal, o sea, los maestros, la gente que lo hace en sus comunidades respectivas. Bueno, pues todo eso se fue construyendo a lo largo del tiempo. Y seguimos, ¿no? Seguimos también en este proceso de aprender, de investigar, porque como tú lo comentabas, bueno, en realidad el mezcal es una bebida pues antigua, pero para resumir podemos decir que tiene por lo menos 500 años de historia en México. Y
Pero eso parte de una observación y una información muy importante. El agave. México es un país de agaves. México es un territorio muy grande, como más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y prácticamente en todo el territorio podemos encontrar agaves repartidos de norte a sur, de este a oeste, y hay una gran diversidad de agaves. En el mundo son más de 200 especies, de las cuales podemos encontrar como 150 en México. Y hay más de 110, 120 que son endémicas de México, o sea que aparecieron en ese continente y después se esparcieron en el mundo. Entonces el agave es parte de la cultura. De hecho, hace más de 10.000 años, el humano aquí en estos territorios empezó a domesticar el agave y a usarlo como alimento. El agave cocido, ese es un alimento que tiene miles de años en México. Y la cocción del agave que se hace en horno de tierra, ese es un aporte milenario. Entonces, eso por esa parte, sí hay una gran historia del hombre, su relación con el agave y el agave como alimento, y no nada más alimento, sino el uso de las fibras para cuestiones de textiles, cuestiones de hábitat, cuestiones también de como de cercas vivas, etcétera, etcétera. También hay una bebida muy importante que es el pulque, que es una bebida prehispánica, una bebida ceremonial y que lleva también miles de años, que ese es solamente, digamos, el fruto de la fermentación de los jugos de ciertos tipos de agaves, sobre todo en el altiplano, ¿no? En las regiones montañosas de cierta altura. Y después, pues llegamos al mezcal, que más o menos ya empieza a haber mezcal en el siglo XVI. Bueno, no voy a entrar en tonto en las polémicas de que si es prehispánico, no sé qué, pero digamos, para resumir un poco, sí hay investigaciones de arqueólogos, arqueobotanistas, biólogos, etcétera, porque hay en varios sitios como en Tlaxcala o también en Jalisco, donde han encontrado ollas de barro que a lo mejor las teorías apuntan a que quizás se hubieran podido usar como sistema de alambique, sistema de destilación. Hasta la fecha realmente no hay pruebas contundentes, ya este debate no está cerrado, hay investigaciones, hay hipótesis, pero no tenemos realmente pruebas. Pero de que sí, lo que sí sabemos, porque ya hay más documentos históricos, es que ya con la llegada de los españoles ya el mezcal empieza a aparecer, o por lo menos el mezcal como lo conocemos ahorita. Pero básicamente para el mezcal que conocemos, hay como dos grandes influencias. Está la influencia, digamos, de los españoles, la cuestión europea árabe, con el alambique de cobre que los árabes llevaron a España, y entonces cuando los españoles vienen, pues vienen con este tipo de tecnología, y entonces en la actualidad el famoso alambique de cobre sería como un descendiente de este origen, ¿no? Pero también tenemos un origen muy importante que es el origen asiático, con los intercambios que hubo con Filipinas, con el galeón de Manila, etcétera, por las costas de arriba ¿cómo se llama? Por Colima. Pues ahí los filipinos traen el coco, el árbol de coco, y también su tecnología de alambique que ellos traían de los chinos, alambiques como tipo ollas o con troncos de madera. Y entonces en esa región de Colima empiezan a destilar el vino de cocos que ya hacían en Filipinas. Y después, pues con intercambios con la población local y viendo también lo que sabían hacer con los agaves, empiezan a fermentar y destilar los agaves en esta región con esa tecnología, digamos. Y por eso, bueno, eso es una parte. Entonces tenemos básicamente como dos sistemas de destilación distintos, porque tienen dos orígenes distintos. Aunque si vamos viendo por detalles en las diferentes regiones, vamos a ver que hay más diversidad. Todavía
hay por lo menos 10 sistemas de alambiques distintos en las diferentes regiones de México. Entonces, esos son puntos que a lo mejor cuando hablamos de mezcal no nos queda claro, ¿no? Porque cuando hablamos de mezcal, pues vamos a la tienda y están los mezcales que cada vez hay más, ¿no? Hay más marcas, etcétera. Pero pues, no entendemos prácticamente nada, porque muchas veces no hay tanta información. Y también muchos de los mezcales que se comercializan vienen de Oaxaca. Oaxaca es el estado que tiene la mayor producción de mezcal. Prácticamente el 90% del mezcal, digamos, de etiquetas de marca, viene de Oaxaca. Pero a nivel nacional hay 28 estados donde se produce mezcal. O sea, prácticamente todo el territorio. Entonces son datos que prácticamente nadie tiene, ¿no? Porque esos mezcales, pues muchos de ellos no se comercializan, no los vas a conseguir en una tienda de autoservicio, pero hay una producción local que es parte de la cultura de esos lugares y que por lo general son los mezcales que llamamos tradicionales y que son muy ricos en términos gustativos, porque son mezcales que no son comerciales, que son destinados a un consumo local y por ende, pues es lo mejor que hacen porque pues, es para ellos, ¿no? O sea, no es para un consumidor X que además lo va a querer rebajado con agua, no. Es algo que lo hacen para sus ceremonias, sus actividades importantes en la vida de una comunidad y, y bueno, esos son los mezcales también que a mí me interesan, obviamente, porque son, digamos, mezcales genuinos, para decirlo de alguna manera. Es, Y sí, es curioso lo que señalas, Dani, porque esta visión historiográfica e histórica, tenemos claro que el destilado es casi colonial. No hay datos duros, dijeras, que demuestren que el destilado preexistía a la conquista. No nos vamos a meter en Honduras en esas cuestiones, pero fácil 500 años el mezcal sí está identificado en la región. Hay un segundo asunto, cuando mencionas que tú te enteraste a través de Bajo el Volcán, Malcolm Lowry conoció acá el mezcal. Recuerdo una historia que me contó un amigo ya fallecido, Luis Jorge Sosa, de un músico violinista español, Pablo de Sarasate. Pablo de Sarasate era buen consumidor de alcohol, vino a Michoacán, a Paracho, curiosamente, y ahí en la anécdota cuentan que vio un violín colgado y lo probó. El señor que hace los violines, Paracho, producen guitarras, violines, ese tipo de claro. instrumentos, ¿sí? Se puso a llorar, el artesano de los violines, y le preguntó Pablo del Sarasate por qué lloraba. Y el hacedor de violines y guitarras le dijo, porque me he dado cuenta que mis manos han creado un instrumento que puede sonar como los cantos de Dios. Y le ofreció charanda. A partir de ahí, Pablo de Sarasate no regresó a España ni se fue de Michoacán. Murió de alcoholismo, curiosamente, me recuerda al cónsul en Michoacán. Según me contó este colega, que era un experto en música, ¿no? Además de alcoholes y de cocina, pero él era el primer violín de la OSEM, de la Sinfónica del Estado de México, ya hace muchos ayeres, era un tipo bastante preparado, y contaba esa anécdota. Lo mismo que pasa con Pablo de Sarasate o con Malcolm Lowry, ha pasado con otros que vinieron acá. Naturalmente tú no estás en ese estado que quedaron Pablo de Sarasate y el cónsul. Tú, a pesar de ser buen bebedor de mezcal, estás ahí. Pero el otro asunto que comentas es fundamental. Cuando Pablo de Sarasate en una entrevista dijo que efectivamente, o lo mismo que Malcolm Lowry en Bajo el Volcán, el problema menos interesante para ellos era el de la producción y distribución del mezcal, que es algo en lo cual
hemos empezado esta charla. El que más les interesaba era el de la convivencialidad. Valga el terminejo que utiliza en su momento el buen Iván Ilich, el problema de la convivencialidad y las tradiciones culturales regionales, porque evidentemente dices, a mí me interesa más ese aspecto porque el mezcal no se utilizó como actividad económica de producción, distribución y consumo, aunque fuese un sotoboche, un consumo por debajo, pero era regionalizado. Antes, antes que el tequila saliera, mezcales, tequilas, aguardientes han sido parte de la tradición, pero en la tradición cultural de la convivencialidad, las fiestas, el trabajo de las comunidades, colectividades y el uso de estas bebidas espirituosas, el mismo Pulque lo cumplió en su momento y lo ha cumplido en algunas regiones. El Valle del Mezquital, por ejemplo, el Estado de México también tienen tradición pulquera. Aquí hacia Huichilac me sorprende porque la región es sumamente fría, mientras el Valle del Mezquital es sumamente cálida, pero tengamos claro que las tradiciones y la cultura forman parte de ello. A ti señalas que te atrajo ello, además de Malcolm Lowry, porque le acaban de hacer el homenaje del Mickixley, como cada año, al buen Malcolm Lowry, por esta recuperación histórica. Ese aspecto cultural, ¿qué papel ha jugado también en tu adhesión y casi ser abducido por la cultura mexicana, en tu formación personal? Sí, bueno, solamente para regresar a lo de Malcolm Lowry, em, pues en Bajo el Volcán, el mezcal para él, bueno, en el personaje de la novela pues, se la pasa tomando y han hecho el recuento de cuántos alcoholes diferentes aparecen en la novela y son no sé cuántos, pero muchísimos. Y el mezcal lo pone como el alcohol que no puede tomar porque si no va a tener cierto riesgo de que todo termine mal. Pero es interesante porque es como también un homenaje a esta bebida porque la pone como en un nivel diferente. Y sí, él conoció el mezcal en México, por supuesto. Dicen que cuando llegó el 2 de noviembre del 36 o un poquito antes a México, bueno, llegó a Acapulco en barco y ahí probó por primera vez el mezcal. Y entonces tuvo la oportunidad de probarlo y después fue a Oaxaca y lo probó ahí también, ¿no? Yo lo que a mí más me interesaba, me interesó, yo creo, es que más allá que sea una bebida alcohólica fuerte, es que sea una bebida o que todavía, aunque el hecho que sea más comerciales, lo podemos discutir, pero es una bebida que tiene un arraigo todavía muy fuerte donde produzca, a diferencia de prácticamente todos los otros alcoholes que hay en el mundo. Yo vengo de Francia y en Francia pues, hay un montón de alcoholes que se hacen, ¿no? Está el vino, obviamente, hay cervezas, pero también hay muchos destilados, muchísimos. Y allá se hacen destilados de fruta, de pera, de ciruela, de cereza, prácticamente de uva también. De los destilados de uva son muy buenos, tipo grapa, por ejemplo, o parecido a la grapa. Y es parte también de la cultura. Yo me acuerdo de estudiante, me tocó trabajar en la cosecha de la uva para hacer champaña. Porque yo vengo de esa región de la champaña. Entonces, de estudiante me tocó trabajar ahí, que es un trabajo un poco duro también, porque estás ahí todo el día cortando. Pero hay mucha convivencialidad en las comidas, etcétera. Y muchos de esos productores, con la uva que les sobra o los ramitos los racimos de la uva, luego se destila y hacen pues aguardiente, bueno, hacen destilados de uva que son muy fuertes, como el mezcal, 50, 60, 70 grados. Todo ese aspecto también se está perdiendo, porque antes había unos que tenían como una licencia y podían ir de pueblo en pueblo
con su alambique portátil y ahí iban a ver al productor y destilaban la uva que les sobraba y hacían sus aguardientes. Bueno, lo fueron regulando en los años 60, 70 y que prácticamente ese oficio, digamos, a ese nivel artesanal prácticamente desaparece. Bueno, y después hay una tendencia mundial en que los alcoholes destilados se vendan con un grado alcohólico muy bajo para ser destilados. O sea, en 40 grados, 38, 40. Que en realidad para percibir las propiedades organolépticas o gustativas de un buen destilado, tiene que tener mínimo 50 grados. Si no, es más aguado y entonces los sabores salen diluidos. Mucha gente no entiende eso, pero más que entender es una cuestión de práctica. Si uno tiene un alcohol, hablemos de mezcal, uno tiene un mezcal comercial de 40 grados y tiene un mezcal tradicional de 50 grados, ya solamente en probándolo uno va a notar la diferencia. Pero como ahorita, pues todo el mezcal que se consigue prácticamente es un mezcal comercial, la gente está acostumbrada a tomar ese mezcal comercial, entonces no, piensa que es muy bueno, pero ya una vez que tienen la fortuna de conseguir, de probar mezcales tradicionales, empiezan a ver diferencia. Y entonces hay una correlación muy fuerte entre el grado alcohólico de tu destilado y los sabores, aromas y gustos que puedes tú percibir. Entonces, pues ese es el asunto. Y después la cuestión de la convivencialidad, pues sí, hay que acordarse que normalmente el mezcal es una actividad complementaria. Los que hacen mezcal son campesinos. El mezcal viene de comunidades rurales, aisladas, no viene de la urbe. Y entonces, normalmente esa actividad era complementaria de la actividad agrícola y por eso también se produce mezcal normalmente en las temporadas de secas, básicamente entre enero y mayo, porque no hay cosechas, no hay producción agrícola y entonces las personas tienen tiempo de cosechar sus agaves y de producir su mezcal. Y entonces es una actividad complementaria porque hacen, por ejemplo, 500 litros o 1000 litros y lo tienen guardado y lo van vendiendo de poquito en poquito. Entonces ahí tienen un ahorro. Entonces, ese mezcal que venden de poquito en poquito le permite recuperar dinero. Eso era un poco el esquema hasta hace muy poco. Quizás en Oaxaca, bueno, también en Oaxaca hay de todo, porque hay tanta producción que hay una producción más industrializada, semi-industrializada, y también esa dinámica que comento existe también allá. Pero existe mucho también en Guerrero, por ejemplo, o Michoacán. Ahora, como hay mucho más demanda de mezcal, porque hay más marcas que han aparecido de 10 años para acá, y es como una explosión de marcas. Hay mucha exportación también, la exportación yo creo que duplicó en los últimos 5 años o algo así, que la mayoría se va para Estados Unidos. Entonces hay mucho más presión sobre los productores para que produzcan todo el año también. Entonces eso cambia muchas cosas y pone en riesgo la diversidad biológica y el entorno porque pues bueno, hay muchos temas, ¿no? A ver si no nos perdemos por ahí. Hay que entender que hay magueyes que se pueden cultivar, como el espadín, y hay magueyes que son silvestres. Claro que pues hay mucha producción de magueyes cultivados porque ahí pueden tener un control, digamos, de sus plantas. Pero hay muchos magueyes, ¿cómo se llama? Silvestres. Y ahí si se cortan demasiado, si no le damos chance a la planta de reproducirse, pues va a haber un momento donde va a haber una escasez. Claro, ojo, debíamos de comentar algunas cosas más básicas para nuestro público que quizás no conoce bien el proceso del mezcal, ¿no? A ver,
un poco siguiendo la lógica que plantea, si nos salimos del asunto de la producción, distribución, consumo, que es el aspecto económico, que tiene implicaciones en la protección del ambiente y de la actividad, y regresamos un poco a la convivencialidad. Cuando ustedes hablan, culturalmente hablando, y como grupo, porque casi todos los 12 apóstoles del mezcal son una generación coetánea de personajes. Es decir, por lo menos la mayoría son por 50 años, quizás exceptuándote tú, porque eres el más chamaco, porque Víctor Casi, Hugo ya anda sesenteando, probablemente seas de los más chavales del apostolado del mezcal, pero la mayoría son coetáneos generacionales, y quizá también exceptuando los Menéndez, porque Oscar Menéndez son los extremos del grupo. El Oscar Menéndez está ya en los 86 y va para los 87 años. Es todo 88. 88, Va para fíjate. 88. Es todo un personaje ese Oscar Menéndez, además está entero. Y en general, esa convivencialidad, ¿de dónde surge la idea de los 12 apóstoles del mezcal? Como grupo, como convivencia, como arte mismo, porque, por ejemplo, diseñar estas botellas con una fotografía como esta, que ha sido parte de tu trabajo también. ¿Sí? Tú no produces, pero sí vendes mezcal para los que gusten y manden. Hacen ediciones especiales. Esta es una, la de los 12 apóstoles del mezcal. Por ahí tengo otra edición especial del cumpleaños 76, del 86 del Oscar Menéndez, donde está también, ahí en la estrella precisamente fue donde compartimos y convivimos esa estrella histórica también. ¿Sí? Exacto. Las cantinas, quienes convivían en las cantinas. Pepe Revueltas era cantinero, muchos eran cantineros. La idea de las ediciones especiales del cónsul, las catas que haces, son formas también de convivir y de compartir cultura, compartir experiencias, emociones, sentimientos, amistad, etcétera. ¿Qué hay con esta idea de los 12 apóstoles del mezcal? ¿Y Va, por qué? va. Ok, bien. Sí, pues el mezcal es tan noble, nos permite crear esas ramificaciones en diferentes ámbitos culturales y de diferentes tipos de producción. Entonces, una de estas actividades es los 12 apóstoles del mezcal, que básicamente es una exposición de pintura, de gráfica, que ideamos, que se creó y donde participan 15 artistas, porque siempre hubo colados, ¿no? Hasta con los apóstoles. Siempre hay Entonces, colados. bueno, concretamente esa idea nació entre el chef David Colliar, que tiene su restaurante que se llama El Pastis Bistro, Leonel Maciel y José Luis Calzada, creo. Y a lo mejor también Víctor Maldonado. Bueno, entre ellos, platicando, dijeron, pues, ¿por qué no hacemos una exposición como en homenaje al mezcal? Eso fue en el 2000, bueno, sí, en 2017. Y entonces, pues, me convocaron, etcétera, y pues armamos una primera edición en 2017, que consiste básicamente en que cada artista haga una obra expresándose acerca del mezcal. Muy libre, obviamente. Y eso fue en 2017. Y nos gustó tanto el asunto y también al público quizás porque sabemos hacer reuniones eh, pues muy atractivas, digamos. Y entonces resulta que decidimos hacer la segunda edición en 2018, la tercera, la cuarta, la quinta, y ahorita estamos planeando la sexta exposición de los 12 apóstoles del mezcal para marzo de 2022. Entonces, en este caso, pues es una visión
acerca del mezcal desde el punto de vista más de la visión de los artistas. Pero como bien lo mencionas también, ahí alrededor de los artistas hay otros amigos, hay otros tipos de convivencia, y entonces también eso va más allá de este grupo de artistas, porque se ramifica con otras actividades que hacemos, como reunirnos en la estrella, por ejemplo. Desde la estrella coincidimos algunos de esos artistas, otros amigos, pero digamos lo que nos unifica un poquito es el gusto por el buen mezcal, eso sí, y la búsqueda. Y lo que comentas es muy cierto. Prácticamente todos las personas de ese grupo sí tienen bastante experiencia con el mezcal, por su lugar de origen, por también la edad que tienen y la fortuna que tienen a lo mejor de tener cierta edad y de poder haber probado el mezcal hace 30, 40 años cuando no era tan comercial y entonces tú conseguías buen mezcal en cualquier lugar donde podías ir. Tenemos a José Luis Calzada que nació en Durango. Pues Durango es una tierra de mezcal deliciosos. Leonel Maciel que viene de Guerrero. Ni se diga. El famoso Sihuaquio, no sé si lo conozcas. En Chihuahua, cuando yo era director de prepa abierta en Guerrero, de la Secretaría de Educación Guerrero, tuve 5 años de funcionario y 2 años en comunidad en San Luis Acatlán. Me tocó ir a una graduación en Cihuaquio de 12 chicas. Por primera Mira, vez 12 chicas terminaban la prepa en su lengua originaria, que era el mixteco regional. Y curiosamente, cada papá de familia me regaló un caballito de nogal negro servido de mezcal de Cihuaquio. Y curiosamente me tenía que tomar los 12 mezcales. Ya te imaginarás, ese día no salí de Cihuaquio. sí, Pero es curioso porque además era de los mejores mezcales ranqueados. Ya en el comercio y evaluación, el mezcal de Cihuaquio. no, tiene muy buena fama. Ahora, el problema mayor es que esa región se volvió muy densa, muy peligrosa, digamos, por las cuestiones que sabemos. Y entonces es un mezcal que sale difícilmente de la comunidad, pero me gustaría probarlo. Yo creo que no lo he probado todavía, pero bueno, pues por eso hay De lo que investigaciones te has perdido. pendientes. No, pero está bien, ¿no? Porque quiere decir que no me voy a aburrir, siempre hay cosas que hacer. No, pero de todas maneras tú ya probaste la absintia en Francia, Sí, 78 grados. Esa cuando la probé dije, esto sí es alcohol, 78 grados del absinthe. Con eso los grandes poetas del siglo XIX, Oscar Wilde, por ejemplo, se ponían unas muy buenas y por pintores. supuesto. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, Pero estabas en Cihuaquio, sí. regresando a la convivencialidad, tú cuando llegas a una comunidad mezcalera y vas a ver a un productor, a un maestro, casi lo primero que haces ahí es tomar un mezcal, antes de ver cualquier cosa. Es parte de, y porque eso justamente es un tipo de convivencialidad que a lo mejor también se va perdiendo en la cuestión urbana, porque ya no. Pues cuando uno va a una zona rural, pues hay otro trato con las personas, ¿no? Y en general es un trato pues que te reciben bien, etcétera, porque yo creo que hay siempre un interés por conocer más al otro. Y bueno, entonces el mezcal, pues sí, 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 reúne, eh, permite consolidar amistades, yo creo, y en esa dinámica estamos. Dijera el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, a él le gustan las botanas de Morelos, las botaneras. Porque llegas, bebes y te ponen la botana de comida. Como en las cantinas, que es otra tradición, la cantinera en la Ciudad de México, vas, te tomas 2 cervezas y te sirven la comida del día. Como botana.
desde caldos hasta mojarras. Depende de la generosidad de la cantina. Pero es curioso porque alguna vez fui por allá por el 95, 94 a la región Mije de Oaxaca y conocí el Centro de Formación Musical Mije, que Ujú. tiene una banda impresionante de niños mundialmente reconocidos en Oaxaca. Pues curiosamente en la convivencialidad ya conocíamos el mezcal por lecturas y por algunas probaditas, pero esto hablo de hace prácticamente 25 o 30 años, cuando probamos por vez primera el mezcal. Y a partir de ahí, pues en Guerrero todo el tiempo que vivimos, me tocó conocer 61 de los 64 municipios que tiene Guerrero. Era funcionario y me decían turista laboral porque iba a todos los pueblos. Y en todos probamos mezcal. En verdad, la convivencia en las comunidades y el uso del mezcal, porque uno pensaba mezcal y pensaba Oaxaca. Durango pensarlo Zacatecas era muy improbable. Guerrero era muy autóctono regional. Y sin embargo, tú cuando haces, porque haces y organizas reuniones para hacer catas de mezcal y no catas de karate. Y en esas catas mezcaleras distribuyen de varias regiones, Durango o varias regiones del norte, Bajío, Guerrero, etcétera. Tú también realizas esa labor, además de esta actividad cultural, quien quiera mezcal puede acercarse a Dani y buscar su mezcal artesanal sobre todo, porque no es el comercial. Y ya señalabas claramente la diferencia entre un mezcal comercial, 38, 40 grados cuando viene, ¿no? Y el artesanal, que tiene diferentes Sí, gradaciones de alcohol, sí, sí, sí. que les da un sabor, una textura, además si viene cupreata, espadín, etcétera, ¿sí? Entonces, si es de pechuga, si no es de pechuga, algunos Claro. pensaban que era la pechuga del pollo, ¿no? Con ahí dentro, pero me Es, tocó probar es, es, mezcal es. con veneno de avispa y con alacranes dentro, Sí, en sí, sí. Guerrero. Es curioso por las tradiciones, además de las leyendas sobre los impactos del mezcal, para todo mal mezcal, para todo bien también, si es para remedio, litro y medio, y etcétera. No hay tradiciones también literarias respecto al mezcal. Sí. Dani. Sí, bueno, lo que organizamos de vez en cuando son saboreadas y la idea un poco ahí es que justamente ampliar el panorama de los que asistan para justamente ver que el mezcal va mucho más allá de la región de Oaxaca. De hecho, hubo producciones de mezcal en otros estados mucho antes que Oaxaca. La gente piensa que el mezcal se inventó en Oaxaca. No, no, eso no es cierto. Ni modo, ¿no? Así es. Hace 150 años casi no había mezcal en Oaxaca, pero en la región, en Michoacán, Colima, Durango, sí, porque pues hubo como, en Guerrero también hay una producción muy antigua de mezcal. Lo que sí es que Oaxaca es el territorio donde hay más diversidad de agaves. Y entonces ahí hay mezcales muy diferentes porque usan muchísimos agaves diferentes, entre el tobala, el cuish, el tobachiche, etcétera, etcétera. Entonces hay varios y hay una gran diversidad y hay una gran tradición también en Oaxaca. Pero hay muchos estados donde se hace mezcal excelente y esto es un poco lo que damos a conocer en las saboreadas. Tratar de ampliar pues, el panorama y sobre todo darse cuenta que en términos gustativos van a ser muy distintos por varios factores, por el tipo de agave, que en general un productor va a usar agaves endémicos de su región, o sea, va a usar los agaves que tiene ahí en el monte, enfrente de su casa o
no van a ir a buscar agaves que no son de la región. Entonces, ahí hay como una lógica también. Pero también el sabor al mezcal va a variar dependiendo de la región, del clima, de la altura, del proceso, porque hay procesos, como lo comentamos al principio, de los alambiques que son diferentes, pero también las tinas de fermentación pueden variar. Hay una zona en Oaxaca donde hacen su fermentación en una piel de vaca. Pues este le va a dar otro sabor al mezcal. En Michoacán hay una región donde activan la fermentación agregándole un poco de pulque. Eso también se va a percibir en la bebida. Entonces, pues, son como aspectos así culturales, como lo llama Cornelio Pérez, lo que se llama el gusto histórico. O sea que realmente son los elementos que en la comunidad tienen desde hace centenares de años y que se reflejan en su mezcal, la manera de hacerlo, a qué edad cortar las plantas, la horneada, etcétera, etcétera. Todo lo que se refleja todo eso se refleja en un mezcal tradicional. Y el mezcal tradicional pues tiene que tener un grado de alcohol superior a 45, digamos alrededor de 50, porque también una manera de evaluarlo es ver el perlado, que a veces ya luego ni se comentan, los comerciales no comentan eso porque pues, no les conviene, porque sus mezcales no hacen perlado, pero si vas con un maestro, lo primero que te va a enseñar es cómo El perlea su perlado. mezcal, ¿no? El perlado, o sea, y para eso se usa un instrumento básico que es la venencia, ¿no? Una jícara, un carrizo, se, se hace subir el mezcal ahí y ya cuando cae, pues observamos el perlado. Bueno, porque eso de cierta manera es como la huella dactil de mi mezcal. Observando el perlado me va a dar indicaciones de calidad, de grado alcohólico sobre el mezcal. Entonces es una muy buena manera de evaluarlo. Y es una evaluación que hacen los maestros desde hace muchísimos años, no es una invención reciente para nada. Ahora, para regresar a los mezcales comerciales, el gran problema que veo, uno es que el alcohol no es suficiente, pero el otro punto es que para hacer tantas producciones, miles y miles de litros, lo que hacen es que mezclan producciones, lo que se llama homogeneizar. Entonces, a lo mejor compran producciones de varios maestros que hicieron un mezcal delicioso, pero al mezclar todo, pues ya borran toda el rastro que podemos tener de un mezcal genuino. Ya ni sabemos dónde exactamente se hizo, quién lo hizo, cómo se hizo. Y un punto todavía quizás más grave es que le pueden agregar conservadores, bueno, Saborizantes. algunos saborizantes, y eso no aparece en la etiqueta, porque la norma no te obliga, la norma de los alcoholes no te obliga a poner la información completa en la etiqueta. Y eso sí nadie lo sabe, pero es una información muy importante. Si tú compras unas papas, chips o quién sabe qué, ahí viene todos los ingredientes, todo lo que hay viene ahí. Para las bebidas alcohólicas no es obligación, al menos que sea una bebida que se venda como cóctel. Si tú compras un cóctel, entonces que viene a 15 grados, por ejemplo, ahí te van a poner todos los ingredientes. Pero las bebidas tipo tequila o mezcal comerciales no tienen la obligación de ponerlo. Entonces, la norma te autoriza a agregarle un montón de cosas, pero como consumidor tú no sabes qué han puesto en la botella. Y eso para mí es un gran engaño hacia el público, porque la gente no sabe, entonces toma algo y no sabes qué estás evaluando. Y los mezcales tradicionales, esos no llevan químicos, no llevan nada. Todo el proceso se hace de manera natural. Entonces es una gran diferencia y esa diferencia la podemos después percibir en cuestión gustativa. Hay un asunto que no se ha tocado, pero que bien Guerrero, sobre todo en la sierra, en Tlacotepec. El médico Reina
hace una serie de licores impresionantes. En Amojileca los jueves son jueves rigurosamente de pozole, popularmente conocidos como los jueves pozoleros en Guerrero. Si vas a Chilpancingo no hay nada que conocer más que los jueves pozoleros. Pero te venden una cantidad de licores de maracuyá, de café, de nanche, de etcétera. ¿No has abordado esta tradición de los licores de mezcal? Bueno, pues sí, un poquito. Digamos, hay en muchas regiones lo que hacen es que ya tienen su mezcal y a veces le agregan, ya una vez que está el mezcal listo, embotellado, le agregan algunas cositas que pueden ser algunas hierbas. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es el de Damiana. Damiana, Entonces lo ponen en la botella, eso es como hacer una extracción finalmente. El alcohol va a hacer la extracción de las sustancias de la planta y se colorea el mezcal, toma un tono verde, etc. Eso lo hacen mucho en Oaxaca, por ejemplo. En Guerrero también lo hacen poniendo un jumil, una variedad de jumil muy grande en la botella y le da un sabor muy, de hecho muy fuerte, un sabor un en poco Oaxaca, dulzón. por ejemplo. Em, bueno, eso sí, pues es válido y sobre todo que es parte de la cultura y lo hacen para algunas cuestiones festivas muchas veces también. Por ejemplo, tengo uno que todavía que es muy rico de Guerrero, que en el mezcal después le ponen cajel, que es como Cajel, una sí. pequeña naranja, cajel, pues, y ese sí le da un toquecito, pero ahí la sabiduría un poco es saber cuánto tiempo dejarlo, no demasiado, pues hay que, bueno, Los amargos en sí, famosos, ujú. que tienen además el mito de que son afrodisíacos, el caso del cajel o el caso de la Sí, sí, damiana. sí, claro. Y ahorita pues lo que hacen también le ponen marihuana, ¿no? Le ponen hierba ahí. Pues hay que ver con qué cantidad y cómo para ver si hay cierto efecto. Pero el principio es que se hace una extracción. Y bueno, eso es hasta ahí bien, ¿no? Y después pues están todas las cosas donde le hacen como crema de mezcal o no sé. Eso ya es Bueno, otra historia. ya eso es como más mercadotecnia. Pero el hecho de echarle alguna frutita o también cananches, ¿no? Es también clásico. Sí, a mí no Granos de me... café. Yo preparaba Sí, el guerrero con granos de café y quedaba un sabor y un aroma, un cuerpo del mezcal. sí. Eso siempre es válido, siempre y cuando el mezcal esté bueno, ¿no? Un buen mezcal tradicional, porque luego se presta a que usen un mezcal de baja calidad y agregarle cosas. Pero si el mezcal es de muy buena calidad, bueno, pues va a ser como un plus. Más O vale bueno, va a ser solo que algo mal un poco acompañado. exótico. Va a ser exótico, pero ¿por qué no? De vez en cuando. Y regresamos al famoso mezcal de pechuga, que ese mezcal de pechuga que luego lo venden, pero ahí es lo que venden, pero bueno. Un verdadero mezcal de pechuga, primero es muy difícil de conseguir porque es un mezcal que se hace de manera especial para fiestas. O Prácticamente no para está regalar hecho a para vender. ciertas personas. Se lo das a algún Sí, pariente, algún su mezcal de pechuga. es muy especial. Y sí, cierto, en el alambique, en la segunda o tercera destilación, lo que van a hacer es colgar una pechuga que puede ser de pollo o de guajolote, pero también le van a agregar algunas frutas de temporada. Y en una región de Puebla hasta le agregan mole y destilan todo esto. Claro, no le agregan tampoco demasiado, pero entonces sí, eso le va a dar un saborcito, pero el mezcal va a seguir transparente, porque eso lo hacen en la destilación. Entonces, un mezcal de pechuga genuino tiene que salir transparente. Ahora, también a veces le llaman de pechuga cuando le ponen una hierbita. No es un verdadero mezcal de pechuga, es otra cosa. Es un macerado, digamos.
Pero ese ya se colorea un poco el líquido, entonces uno puede distinguir si está coloreado o no tu líquido. Y los del gusano también, con gusano maguey, sal de maguey. Esa historia. El gusano es muy interesante. Ya no tengo bien la historia en mente, pero eso es como una invención de los años 70. Entonces, porque en el imaginario popular, mezcal tiene que venir con gusano, ¿no? Bueno, Eso es como los que estamos, digamos, ajeno a este ámbito, decimos, sí, mezcal, gusano, ¿no? Obviamente, ¿no? Es así. Porque es una imagen que se ha ido desarrollando, pero es una cuestión más de mercadotecnia, que de repente para vender mezcal un productor decidió echarle gusano ahí. Y es cierto que el mezcal de gusano tiene un sabor muy fuerte, el gusano como que predomina demasiado. Entonces le da un sabor típico, que a mí no me gusta tanto. No me gusta tanto porque siento que quita un poco los sabores finos que podemos detectar en nuestro mezcal y se sobrepone. Y bueno, también se ha prestado para que usen mezcal de baja calidad, le echan gusanos y listo, ¿no? También. O también esos mezcales son muchos de los mezcales comerciales que vienen de Oaxaca. Entonces, bueno, pues cuidado con el de gusano, lo pueden probar, pero yo creo que hay cosas más finas. Pero esa sí es una invención relativamente reciente, de los años 60, 70. Dani, mencionaba hace rato que en Guerrero probé el de veneno de avispa y alacrán, que también tiene el mito del ser afrodisíaco. Cuando lo probé me dormí. Dije, no, pues, no es para tanto. ¿Pero lo Pero, probaste a una copita o una media no, botella? varias copitas. Y Sí, sí, eso de sí. probar a mí me puede traer de Guerrero unos 20 litros y se me acaban. Y no porque lo regale, sino porque lo vamos copiando. Pero en general el mezcal conozco personajes que eran tequileros a más no poder y en cuanto probaron el mezcal, prefieren el mezcal sobre el tequila. No prejuzgo ni afirmo que sea mejor uno que otro. En gusto se rompen géneros también. Pero no cabe duda que quienes quieran pueden adquirir contigo mezcal. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Aparte de Le Pastis Bistro, que es un nombre bien francés, que Sí. además está en altos. A mí siempre me preocupan las escaleras, pero por una razón estrictamente personal. Pero en general, ¿dónde pueden? Sé que no eres productor ni te dedicas al negocio del mezcal, pero amigos que quieran, Sí, bueno, lo que solemos hacer es organizar degustaciones de mezcal donde la gente va a aprender a distinguir y a apreciar los mezcales de diferentes regiones de México, como puede ser Durango, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, etcétera. Y a veces pues vendemos mezcal, ¿no? Entonces, la idea un poco es conseguir mezcales con productores, pequeños productores, y ayudarles un poco en la distribución de sus mezcales, porque pues ahí también ellos no están en los circuitos comerciales por diferentes razones. Muchas veces también porque para entrar en esos circuitos comerciales tienes que tener mezcales certificados, tienes que pagar un montón de cosas que a escala de pequeños productores es muy difícil entrar, ¿no? En eso. Pero eso no quita que esos mezcales sean de excelente calidad y casi y que prácticamente los mejores. Entonces a veces pues la gente se puede comunicar conmigo por el Facebook, ¿no? Dani Urpin, y ahí me escriben y les puedo comentar de qué hay, etcétera, etcétera. Y para regresar a lo del tequila, mira, yo creo que la situación es muy sencilla. El tequila, pues es parte de los mezcales. Nada más que tiene una denominación de origen. Se hace con un solo tipo de agave, que es el agave beber, tequilana azul.
y que es prácticamente todo es industrializado. Entonces, el hecho de que sea industrializado, pues le quita muchísimos sabores interesantes, que es lo que podemos encontrar todavía en los mezcales. Y también una gran diferencia es que el tequila es reposado, según ellos, ¿no? En barricas de roble o no sé qué. Es que esa es una invención europea, ¿no? ¿Qué tiene que ver con México? Nada, pero bueno, eso se lo inventaron hace más de 100 años, pegó y entonces una cuestión mercadotecnia es que la palabra tequila es porque el mezcal de tequila se hacía en el pueblo de Tequila, pero hace como 100 años o un poquito más decidieron cambiarle el nombre a la bebida por una cuestión de mercadotecnia, para que se identificara más fácilmente como una bebida, entonces por eso le pusieron tequila y bueno, hasta la fecha pues una cuestión de mercadotecnia muy fuerte alrededor del tequila, pero el hecho que esté súper industrializado, que esté reposado y otra vez que le pueden agregar químicos de colorante, saborizante, conservadores y que eso no lo pone en la botella, nos da como resultado que tú estás probando algo y no, ni sabes que estás probando. Si el sabor que estás probando viene de un saborizante que le metieron, o si realmente es porque estuvo 6 meses o un año en barrica de roble, eso no lo puedes saber. Entonces, cuando hacen catas de tequila, pues digo, pues, ¿qué estarán catando? Pues sí, le van a dar una medalla al ingeniero químico que supo hacer una mezcla muy buena, pero pues eso es una tradición, bueno, será una tradición ahí industrial. Pues hay que saber, ¿no? ¿Qué estamos evaluando y qué estamos probando? Finalmente, hay sus diferencias nítidas entre aguardientes y mezcal. Aguardientes, mezcal, charanda, bacanora, otro tipo de aguardientes clásicos de la región de la Huasteca, por ejemplo, veracruzana, hidalguense, potosina. Es una, y en algunas comunidades el aguardiente es también de alto gradaje de alcohol, Sí, sí, pero sí, es otro origen que no es el agave. sí. De hecho, México tiene, justamente es como, el mezcal es único en el mundo, sencillamente porque se hace a partir del agave, que es una planta que tiene un solo ciclo en su vida y que se tarda de 7 a 10, 15 años a llegar a la madurez y para poder ser procesada. Los otros alcoholes destilados, como el ron a partir de la caña o destilados de maíz, de semillas, como el vodka, etcétera, están hechos a partir de una planta que tiene un ciclo muy rápido, que es una estación, nada más. Entonces, el mezcal tiene esa nobleza que se hace a partir de una planta que tiene un ciclo muy diferente de las otras plantas. Y además se usa el corazón de la planta. En los otros casos se usan los frutos o semillas. Bueno, entonces es un poco diferente. Ahora en México también sí hay este aguardiente. El aguardiente en general es un destilado que puede ser a partir de caña, entonces ron o aguardientes de caña, o también a partir de maíz también lo pueden hacer. Y claro que a eso regresamos siempre al mismo punto. Un alcohol bien hecho es un alcohol que tiene un grado alcohólico elevado. Entonces, puede ser un aguardiente, no importa, si tiene 50 grados va a tener sabores. Entonces, uno va a reconocer el fruto con el cual se hizo el grano, va a haber una apreciación gustativa. Si el alcohol es de buena calidad, lo vamos a percibir. Por ejemplo, una buena cachaza, que ya tengo todavía un poquito. No viene el grado alcohólico en la botella que me regalaron unos amigos que vinieron de Brasil. Brasileños. Sí. Pero perlea, hace un perlado al alcohol. Entonces sí tiene como 50 grados y tiene un sabor a caña muy bueno, muy interesante. Entonces regresamos a lo mismo. Los alcoholes normalmente, bueno, si son tradicionales, artesanales, van a ser bien hechos porque el que los hace, pues le conviene que esté bien hecho porque es un gusto histórico otra vez. No es una invención no es una, ¿cómo se dice?
una ocurrencia de, voy a hacer alcohol. No, no, no. A lo mejor en este pueblo hacen aguardiente desde hace 100 años. Entonces hay una tradición y entonces ya uno puede percibir esa calidad cuando lo prueba. Pues, Y también hay, por ejemplo, la raicilla es un mezcal de Jalisco. Pero como en Jalisco no hay denominación mezcal, entonces ahí hay muchos problemas. Debemos hacer otra emisión, pero sencillamente pues no hay denominación de origen mezcal en Jalisco. Entonces los productores de mezcal en Jalisco no pueden hasta llamar su vida mezcal, aun cuando sea un mezcal genuino, o más viejo todavía que el tequila. Entonces, los de Raicilla pues quedaron como marcas colectivas donde ellos lograron como un tipo de denominación de origen Raicilla. Está el caso de Sonora que tiene su propia denominación de origen Bacanora, sí, claro. pero no le quita que es un mezcal, pero nada más para poder protegerse. Pero ahí también hay un doble problema, porque en Sonora también hay productores de mezcal y no es Bacanora, porque el Bacanora solamente se puede hacer con agave espadina. Y hay productores que hacen mezcal con otro tipo de agave, por ejemplo, uno que se llama el Ya no sale Bobicornuto. bacanora. Entonces, es mezcal de Sonora, pero no se puede llamar mezcal porque no hay denominación de origen mezcal en Bacanora. Digo, en Sonora, solamente. Entonces, son contradicciones total y habría que volver a plantear qué es la zona de denominación y cuáles son las normas. Y luego hay un caso muy interesante, es el caso del Sotol. El Y el sotol en Sotol, Chihuahua. también en Durango. El Sotol es muy parecido al mezcal. De hecho, su proceso de producción es idéntico al del mezcal. La única diferencia es que la planta no es un agave. Es una planta que es parecida, pero no es una especie de agave. Pero es una planta muy parecida que tiene, digamos, propiedades similares y se puede procesar de la misma manera. Y los sotores son muy buenos, pero cuando los pruebas, sí hay una percepción gustativa muy distinta. Muy distinta. Y además ya cuando les empiezan a poner que serpiente y que esto, ¿por qué probar unos sotoles con unas serpientes dentro? En las catas los ponen para llamar la atención, Sí, pero lo que es sotol, tequila, charanda, bacanora, mezcal, aguardientes, son parte de la tradición cultural de la diversidad de México. Y creo que eso vale la pena rescatarlo. Y no cabe duda, Dani, que ha sido una charla muy interesante, muy amena y muy educativa. Más allá del gusto por el mezcal. sí, sí, pues excelente. Pues muchas gracias por la invitación también. Mira, antes que brindemos para el cierre, les voy a recomendar 3 libros que se pueden conseguir todavía para los que realmente quieran adentrarse más en la cultura del mezcal, que es este libro maravilloso. ¿Sí Sí, de se ve al domingo. revés o se ve bien? Sí, mezcal, un espirituoso artesanal de clase mundial, Domingo García. Domingo García es un investigador mexicano, pero que trabaja en Francia, en la Universidad de Lille. Él vive en Francia, pero es un investigador que se ha interesado mucho en el mezcal. Ha hecho varios libros, ese se los recomiendo mucho, es muy completo. Van a aprender muchísimo. También este es muy reciente. Ese tiene que más que Mezcala. ver con el mezcal de Michoacán, pero también muy recomendable. Se publicó este año Por la UAM. por la UAM. Y el tercero, que también me parece una mina de oro, ese lo publica el INA y Artes de México. Está excelente. Agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Bueno, también la tradición versiera del mezcal y esas cosas. ¿Sí? Y a diferencia de muchos otros países, tenemos la fortuna de tener esa riqueza de, como tú decías, de bebidas en México, una riqueza que todavía es muy viva. Hay no sé cuántos, creo que están haciendo un poco el recuento de cuántas productores de mezcal hay en todo el país. Están haciendo un mapa preciso de cada estado para saber. Entonces, a diferencia de muchos países, tenemos la fortuna que esta producción de mezcal, que esta cultura esté todavía muy viva, pero también es parte de nuestra labor
hacer que se conserve esa tradición, que pueda sobrevivir también, ¿no? Porque sabemos que pues los que salen ganando son los grandes ahí, las grandes empresas que ponen la presión, que van a vender sus mezcales muy bonito, pero totalmente desconectado del origen de esos mezcales, ¿no? Totalmente desconectado de esa tradición y de ese gusto histórico. Y entonces hay todo un esfuerzo a nivel nacional por defender eso, esa tradición y digamos, ayudar de esta manera a que esté todavía viva y que puedan sobrevivir en las pequeñas comunidades donde viene el mezcal. Y pues la idea es que se pueda preservar sin que se desvirtúe, pues. Y sin acabar con el entorno natural. Ujú, exacto. Pues mi buen Dani, no dejo de agradecerte, además de que antes del brindis, Claro. dejar de enunciar el pulque, porque es parte de la tradición del maguey, curiosamente, y del corazón del maguey también. Salud para Salud, todos Enrique. aquellos que nos siguen Muchas y gracias por la invitación. estaremos en otra ocasión. Por supuesto. Santé. Santé. Dulce vida. Así Agua sea. de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Hasta la próxima y muchas gracias, Dani. Salud y Hasta saludos. la, Nos vemos. hasta la próxima y muchas gracias a nuestros seguidores. Adiós.